So, hay un peligro de deslizarnos. Y Dios no quiere eso y Pablo no quiere eso. Y hoy estaremos hablando ya no solo de cómo escaparemos, pero como cristianos que hemos sido salvos, cómo debemos vivir en este mundo. Y eso es muy importante que la iglesia siempre tenga en mente, no solo ahí lo tenemos siempre, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Y de vez en cuando tenemos que recordarnos cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos en vista que algo nos ha sucedido. Y yo le voy a invitar, ponemos poder un PowerPoint ahí de lo que le hemos dado cuando usted entró. Hemos estado trabajando para cumplir la agenda de este año. Do we have a PowerPoint about the seminar? Oh, there you are. Donde dice seminario para todos. Un seminario sobre cómo vivir una vida espiritual y equilibrada en este mundo moderno que vivimos. Y tenemos que aprender eso, a vivir de esa. Cuando Dios nos llama a vivir una vida nueva. Entramos a vivir un estilo de vida, porque lo nuestro no es una religión, lo nuestro es un estilo del vivir, una forma de vivir. Y por eso la Biblia va dejando las cosas pasadas y comenzamos a entrar en la nueva, nueva para nosotros. Usted no quiere seguir con las cosas pasadas, que sabe que no son buenas, y quiere dejarla para poder entrar y disfrutar la nueva vida que Dios nos ha dado. Amén. Y eso es muy importante. Y es tanto el esfuerzo que vamos a hacer que al final del servicio habrá cuidado de niños. No al final, pero durante el servicio habrá cuidado de niños. Y le daremos un pequeño almuerzo para que usted haga todo el esfuerzo posible de estar y puede estar con. Pero usted tiene que, al terminar, se me olvidó allá poner una notepad, nuestro hermano Morales, que usted se registre y nos diga que va a venir, y así más o menos preparamos un almuerzo para aquellos que van a venir. Así es que no venga por el almuerzo, pero venga por lo que se va a hablar, porque es importante para usted en los últimos tiempos que nos queda en esta tierra. No sé cuántos son, pero sí sé que hoy estamos más cerca que el día que creímos. ¿No es así? Entonces es importante que cómo escaparemos, pero ahora hablaremos también de presentar nuestras vidas en sacrificio vivo al Señor. Amén. Nosotros que hemos nacido de nuevo, nacido otra vez, y por alguna razón tuvimos que renacer. ¿Ok? Y es obvio, bien obvio, que el por qué tenemos que renacer. Porque obviamente nacimos mal. Solo el cristiano puede entender eso. Nacimos mal, nacimos en pecado, nacimos bajo condenación, nacimos bajo ya los juicios de Dios. Y pronto lo miramos desde que Adán y Eva pecaron, que Caín mató a su hermano. Y desde allí comienza la historia del sistema creado por el hombre, influenciado por Satanás. Y yo tengo que explicar esto, no es hablar por hablar. Hay que renacer. Y yo digo, qué lástima, siempre digo eso, que no nacimos antes que Adán y Eva pecaran. ¿No es así? Nacimos en un mundo donde la Biblia dice, aquí está en Romanos 5:12, que deben conocerlo bien. Por tanto, algo pasó. Por tanto, como el pecado entró, y repito siempre, entró porque estaba afuera. ¿Aló? Entonces el pecado entró en el mundo
por un hombre. Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Y Dios nos está explicando lo que usted está participando hoy, por qué son como pecadores, por qué la gente, todos tenemos que morir. Y hay una razón, y el pecado, que es una personificación de Satanás en nosotros, por medio del virus, traemos el virus, la mordida de la serpiente, el veneno, ya nacimos en pecado. ¿Dicen amén conmigo? El pecado se manifiesta a través de personas. Tiene que ser a través de personas, de otra manera. A través de personas es una acción que puede entrar y entró por un hombre. Un hombre entró el pecado por un hombre. El pecado puede, una vez que entra, puede reinar, puede dominar, puede esclavizar, tomar dominio, control, y de esto hemos sido salvos. De esa esclavitud, de ese control, de ese dominio. Ya no somos pecadores por profesión, ya no somos pecadores por hábito, ya no somos pecadores por costumbre. No, todavía somos pecadores, pero ya no por práctica, porque pecamos. Entonces, de lo que ahora seremos finalmente libres es de la presencia del pecado. Porque todavía cuando queremos pecar es porque está presente. Pablo dijo en Romanos 7, no hay que buscarlo, verso 20, que el pecado mora en mi cuerpo. ¿No digo así? El pecado mora. Entonces deja dicho que lo que nosotros hemos sido liberados de esa esclavitud, de ese dominio, de ese control que había sobre nuestras vidas. Y como todos los hombres pecaron, dice el verso 12, lo ponemos ahí. Todos los hombres pecaron, entró por un hombre. Y lo que produjo en el primer hombre pasó a todos los hombres. El pecado viene para reinar, engañar, tomar dominio, enseñorearse de las personas y hacerlos que actúen de acuerdo a, como dice la Biblia, que actúen de su propia voluntad. El pecado no solo engaña, pero el pecado mata. Romanos 7:11, porque el pecado se aprovechó del mandamiento y ¿qué hizo? Me engañó y por medio del engaño ¿qué? Me mató. Espiritualmente el pecado me mató. Es por eso que cuando vienes a Cristo, Él te encontró. ¿Muerto en qué? En delitos y pecado. Efesios 2:1. Porque Él nos dio ¿qué? Si nos dio vida, obviamente estamos muertos. Cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús tiene que venir y ahora nos da vida. Y es por eso digo siempre y repito, qué lástima que no nacimos antes que Adán y Eva pecaran. Nacimos trampados en un mundo donde reina el mal, en un mundo dañado donde el pecado actúa, mora y opera en todos los hombres caídos, en los hijos de desobediencia. Y está vivo. Y es la raíz de todas las acciones pecaminosas, es el pecado que vemos hoy en día, las cuales nos afligen, causan dolor, sufrimiento. Todo esto porque el pecado entró primero, es algo terrenal. Entonces, para resolver el problema, tiene que venir otro hombre para rescatar a los hombres, a la humanidad
de esa condición caída y trampada en que la humanidad nació. Lo que la Biblia llama esclavitud hoy en día, condenación, tinieblas, y como tenía que ser este hombre en una forma terrenal también, para poder salvar, este hombre tuvo que venir, y ya sabemos quién es ese hombre. Por eso es que Dios se hizo hombre, para venir a los hombres y rescatar a los hombres de esa condición, para poder salvar, rescatar a los terrenales de esa esclavitud y perdición. Y es por eso que Dios, mírelo aquí en Juan 1:1, por eso es que Dios dice que en el principio Él era el Verbo, y ese mismo Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios mismo. Amén. Pero luego el verso 14 dice, Juan lo descubre y dice, y aquel Verbo del que hemos hablado fue hecho ¿qué? Carne, se hizo humano. Y no solo eso, sino que vivió, habitó entre nosotros. Ellos lo vieron andar, predicar, enseñar milagros y sanidad y demostrar el reino. En tanto en lo natural vemos el poder manifestado de Dios a través de este hombre y lo vimos su gloria como el único Hijo del Padre, y estaba lleno de la gracia y estaba lleno de verdad. Y ellos lo vieron, vivieron con Él, comían con Él, durmieron con Él, iban por los pueblos con Él, conocieron bien lo que era rescatar. Y ese Verbo, Dios, Cristo, se hizo carne y humano como nosotros los terrenales. Él no vino a salvar a los ángeles, Él vino a los caídos, a nosotros. Y luego dice que Él tenía que, como humano, tenía la vida humana para que los humanos tuviéramos la naturaleza divina. Amén. Ahora, puesto que esto ha sucedido, ¿qué podemos esperar? ¿Cómo escaparemos de la situación en que nacimos en este mundo trampado? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esa gran salvación que Él nos ha dado? Ahora comenzamos a entender lo glorioso de esta salvación tan grande que hablamos el domingo pasado. ¿Cómo vamos si la descuidamos, si no nos ocupamos, si no hacemos todo lo posible para mantenernos en esa vida de lo que llamamos salvación? Que opera y operó en Cristo cuando venimos a Él en fe. Por eso dice la Biblia en Juan 3:16, bien claro, que de tal manera Dios nos amó al mundo, la humanidad, las personas caídas, porque Él más tarde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues ¿cómo es si tú amaste tanto al mundo? No, está hablando de la humanidad, de aquellos que han caído y están trampados bajo la esclavitud y el dominio y el control del pecado. Él nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, ese no se pierda, mas reciba la vida eterna. Oh, qué glorioso y qué claro la Biblia nos habla a nosotros. Y mire el verso 17. Porque Él no envió a su Hijo para condenar al mundo. No, si el mundo ya estaba bajo condenación. ¿Entienden esto? No, Él lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo pueda ser salvo por Él. Vino a rescatar a los que estaba perdido. Entonces nosotros comenzamos a entender bien claro. Pedro le dijo a esa multitud de judíos, ¿se acuerdan en el día del Pentecostés?
allí en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando finalmente el Espíritu Santo descendió, Pedro le dijo a la multitud en el capítulo 2, verso 21, le dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿será qué? Y ellos le respondieron en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, también se arrepintieron, se dieron cuenta y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Se dieron cuenta de la situación. Y Pedro le dijo, hay algo que hacer, porque nadie puede venir a Dios y entrar al reino de Dios y recibir la vida eterna sin reconocer que es un pecador y que le compungió de corazón y de eso se arrepiente. Usted no puede venir a Dios y decirle, no, yo viví la vida como viví, yo de eso no me arrepiento, pero quiero entrar en tu reino y quiero reinar contigo. No. Tiene primero que haber. Arrepiéntense y después que se arrepienten hay algo que hacer. No es el bautismo que te va a salvar, pero el bautismo es una prueba de que tú has creído en lo que te ha sucedido. ¿Aló? Si usted no es cristiano que dice, yo me convertí, pero yo no me quiero arrepentir, ya andas mal, porque no quiere obedecer, vuelve a la vida de desobediencia, de donde el Señor te ha rescatado. Entonces, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para que se te perdonen los pecados, entonces recibirás el don del Espíritu Santo que va a venir sobre tu vida para ayudarte a vivir la nueva vida que ahora tú entras cuando eres salvo. Amén, hermanos. Por eso recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, serán libres de este dominio, de este reinado, de este control del pecado. Alguien tenía que hacerlo, liberarnos de esta esclavitud para que pudiéramos ser salvos, hermanos. Marcos 2:17 nos dice de esta manera, y al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, no, yo he venido enfocado en los que están bajo la condenación, en los que ya están perdidos, en los que ya no hay esperanza para ellos. Yo he venido como la puerta, yo he venido como el camino, yo he venido como la luz para anunciarle a ellos esta gran verdad. ¿No está claro eso? Y luego Lucas en el capítulo 19 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Exactamente lo que se perdió, lo que está bajo condenación, perdido como estamos cada uno de los que ya estamos aquí. ¿Cómo vamos a descuidar esa salvación? Y luego, hermanos, nosotros somos hijos de Dios, nacido y renacido de nuevo, una nueva creación, somos una nueva criatura ahora, algo nuevo te está sucediendo y te sucede. Eso es un proceso por el cual usted está viviendo. Y vuelvo a repetir, la vida cristiana no es una religión. Le hemos hecho de nuestra fe una religión, pero no es una religión, es un estilo, es una forma de vivir. Y esta nueva vida a la que tú y yo entramos es una nueva vida que tenemos que aprender a decir la verdad, a ser verdadero, a hacer el bien, a vivir la vida en santidad con Dios, a caminar con Él. Todo esto ahora es un ejercicio que nosotros comenzamos a hacer. Algunos cristianos dicen, no, yo me salvé, ya no tengo que hacer nada. ¿Cómo que no? Ahora tiene mucho que hacer. Por eso cuando Pablo le escribe a los colosenses le dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar primeramente las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Ponen la mirada porque ya ustedes ya no son terrenales. Es más, dice que estamos sentados ya en lugares celestial con Cristo Jesús. Entonces deja dicho que nuestro enfoque ahora ya no es terrenal. Nuestro enfoque ahora es celestial, donde nosotros pertenecemos. Entonces, por eso, pero luego más adelante Pablo dice a las iglesias, a los cristianos, a los salvos, a los que ya se van a ir con el Señor, si el rapto viene a ser en esta época, oiga muy bien, a esos, él le está diciendo, ahora que ya somos cristianos, le dice, dejad, ¿no dice así?
Dejar esto, dejar aquello, dejar esto, todo eso que viene, que pertenece a la otra vida en que vivíamos. Hay que ir dejando esas cosas, la mentira, el engaño, el rencor, el adulterio, la fornicación y todo lo que va a compañía de esta vida de donde Dios te ha sacado. Esas cosas tienen que irse quedando detrás. Pero no en el cielo, no allá en el cielo. Allá no va a haber necesidad de esas cosas. Allá no se va a hablar mentira, allá no se roba, allá no se adultera, allá no se hace nada de esas cosas. Es aquí donde Pablo dice, ahora que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos, que hemos entrado a vivir esta nueva vida, que Él nos ha rescatado para que vivamos ahora una vida de santidad. Amén. No espere allá. Es aquí que aprendemos. Es aquí donde Él dice, sed santos, porque yo soy santo. Luego hay un salmo que dice, ¿quién entrará en su lugar? Es el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y comienza. ¿Quién? Entonces, hermano, esto es una realidad. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 17, para ponerlo bíblicamente. De modo, hermano, de modo que si a ti te ha pasado esto, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú entras ahora a una nueva vida con el Señor. Y en este proceso, nos dice en Efesios 2:10, nos dice, porque somos hechura ahora ¿de quién? Suya. ¿Creado en quién? En Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios lo había preparado de antemano para que hoy tú y yo viviésemos, anduviésemos, las pusiéramos en práctica. Pues es ahora aquí que eres salvo. Entonces, nos dice en 1 de Juan, oiga, del 12 capítulo, hijitos míos, estas cosas se las escribo para que no volvamos al sistema que vivíamos antes, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, el cristiano, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo, el que Él es justo. Y si tú vienes a Él y quiere venir y decirle, aquí están mis pecados, perdóname, tú puedes hacerlo. Si no lo haces porque no quiere. Y luego nos dice en el verso 2, y esta es la propiciación. ¿Saben lo que es propiciación? Lo que se pone por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, todo aquel que en Él quiera venir. Él hizo ese sacrificio. Ya no somos terrenales, aunque por un periodo de tiempo nacimos en la tierra y vamos a estar aquí, pero ya no somos de este mundo. ¿No dice así la Biblia? Ya no somos de este mundo, ya no somos terrenales, pero ya Colosenses 1:13, mira lo que dice que nos pasó cuando usted vino al Señor, en los cuales nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha ¿qué? Trasladado. No usted físicamente que está trasladado, usted está aquí, pero lo que nace de nuevo, usted tiene una nueva posición. Usted ha sido trasladado, ahora usted está en el reino de su Hijo amado Jesucristo. No somos de este mundo al cual nacimos primero, pero hemos sido, diga conmigo, rescatados. ¿Cómo escaparemos de donde hemos sido rescatados? Primera de Pedro 1:18 dice, oiga bien, como bien saben ustedes, ¿fueron qué? Rescatados de una vida que heredaron de sus antepasados, nuestros padres. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro y con la plata. Fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¡Qué valor tiene nuestra salvación para nosotros! Rescatado de la manera como antes vivíamos, en delitos y pecados, pero Cristo te rescata de esa muerte espiritual causada por el pecado. ¿Aló? Bueno, ya creo que hemos aclarado eso. Ahora, sabiendo que eso te ha sucedido,
cómo debemos vivir en este mundo. ¿Ah? Hay una manera, pues no podemos seguir viviendo igual que como vivíamos en el mundo. Entonces, sabiendo nosotros eso, en un mundo que está bajo el maligno, dice la Biblia, y sabiendo que nosotros ya somos de Dios y no del mundo, hay una manera como nosotros tenemos que ahora aprender a vivir. La manera ordenada por Dios. Ya nuestros pasos fueron ordenados, dice la Biblia. Usted y yo tenemos que descubrirlo ahora, cómo andar la manera ordenada por Dios. Y yo no invento esto. Primera de Juan 5:18. Diga conmigo, sabemos que todo aquel que ha nacido de ¿quién? Ajá. No practica. Una cosa es la práctica. Como vivíamos antes como mundanos practicando el pecado. Eso era normal. Era como parte hoy en día de la cultura. Oh. Pero Dios con razón dice que el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y que esas cosas se tienen que ir quedando atrás. No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le va a guardar. Y el maligno no le toca. Y vamos un día a hablar de eso. El maligno no te toca. Mire el otro verso. Sabemos que somos de ¿quién? No, vamos a decirlo otra vez como que de veras lo sabemos. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El sistema que existe, que nos ha tocado a vivir, donde reina el pecado, está bajo el maligno. Dice así, pero nos dice primero, nosotros somos de ¿quién? Bueno, déjame quitarme este saco, la camisa no la tengo rota. Entonces, gracias mi hermano. Entonces, esta mañana pues me puse por los viejitos, nos da mucho frío ya en la mañana y me tengo que cubrir un poco para no agarrar un resfrío. Que somos de Dios, hermano, somos de Dios. Usted no se pertenece, por favor, ya usted fue comprado, fue liberado del mundo y ahora el mundo está bajo el maligno. Y eso es obviamente como lo vemos. Hay un estilo de vida que ahora tenemos que vivir. Y cada vez que usted entra aquí, aun cuando entra en estas puertas, ahí en la carpeta dice, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Si se va al baño, ahí debe de haber, había antes, viviendo de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Entra aquí adentro, viviendo de acuerdo a la manera como Dios ha ordenado. Y ese es ahora nuestro vivir, porque salimos de un mundo donde no vivíamos como Él había ordenado las cosas. Entonces, hermanos, este es nuestro vivir. Entonces, ya no somos terrenales, aunque por un tiempo estaremos aquí. Hemos sido trasladados, hemos sido rescatados de la manera como antes vivíamos en delitos y pecados. Pero Cristo se dio un rescate en su muerte por causa del pecado. Ahora, sabiendo esto, lo que te ha sucedido, hay ese estilo de vivir. Y aquí lo veo en la puesta, como le dije, en todo lugar lo hemos puesto, en vista de todo esto, cómo entonces debemos de vivir en este mundo lleno de pecado y bajo juicio. ¿No? El cristiano tiene, bueno, un momento, entonces yo tengo ahora que saber cómo vivir. Pablo, mira lo que Pablo nos dice, aquí vengo al mero de lo que voy a hablar. Pablo dice, así que, fíjate que siempre habla de algo pasado, de algo que se habló, de algo que tú entendiste, que te ha pasado, o algo te sucedió, digo, si de veras te has convertido. En vista de eso, hermanos, mira, Él nos ruega, fíjate, no nos pide nada, nos ruega por la misericordia de Dios,
vamos a presentarle nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Yo te voy a decir por qué dice el cuerpo. Santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es lo razonable que lo hagamos. Pero ahorita llegamos ahí. Primero dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es es lo razonable. Cuando usted razona, dice esto es lo que hay que hacer. Vamos a ver por qué. Pablo nos está hablando de un hacer. Something you do. You got to do it. Tiene que hacerlo. De un doing. Algo que tenemos que hacer y que no hacer en este mundo. Ahora que eres salvo, trasladado del reino de las tinieblas al reino pasado de muerte a vida eterna, hermano. Ahora hay cosas que hay que hacer. Entonces, hermanos, esto es muy importante y cosas que ya no debemos de hacer. Y nos dice en Romanos capítulo 6, 12, no que no reine. ¿Sabe lo que es reinar? Otra vez es algo por profesión, por dominio, por control. Ya no reine. Cuando alguien reina, no reina usted. No reine el pecado en nuestro cuerpo. Ahorita vamos a hablar de presentarle nuestro cuerpo en sacrificio vivo al Señor. Porque para poder el pecado manifestarse, para poder el pecado expresarse, necesita un cuerpo. Para ver lo que no debemos de ver, para oír lo que no debemos de oír, para no hablar lo que no debemos de hablar, para no andar por caminos que no debemos de andar, para no tener dentro de nosotros, y ahí vamos, se necesita un cuerpo. ¿Qué era lo que hacíamos antes? Íbamos tras los deseos de los ojos, no dice así la Biblia, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la voluntad de la carne, la expresión. Andamos haciendo lo que nos daba la gana, pero usted lo hacía a través de un cuerpo. Están conmigo, hermano. Pero ahora, cuando tú te niegas a hacerlo por la voluntad y cumplir con lo que Dios quiere, eso viene a ser un sacrificio vivo y santo para Dios. Porque te niega a hacerlo. Por amor a Dios prefiere negarte. Y eso para Dios es un sacrificio vivo y santo para Él. Amén. Cuando uno vence la tentación, el pecado, oiga, qué bien se siente uno, que pudo vencer, que pudo obedecer, que pudo hacer lo que Dios, y para Dios es algo santo, es un sacrificio vivo, porque usted se estaba absteniendo de algo que usted quizá quería, pero como ama más a Dios y quiere más servir a Dios y quiere más la comunión con Él, que usted se niega y le presenta a Dios como una alabanza y un sacrificio vivo al Señor. Y déjeme decirle, en este proceso, que Pablo, estoy pensando cómo decir esto, es precisamente lo que nos repite en la Escritura cuando comenzamos en Romanos. Pablo nos exhorta, nos ruega por la misericordia de Dios que le presentemos ahora nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Si antes usamos la mano para golpear a alguien, no, ahora la vamos a usar para levantar a alguien. Amén. Si usamos la boca para hacer mal y maldecir y crearle problemas, ahora no. Eso es parte de nuestro cuerpo. Vivo al Señor. Entonces nos exhorta, presentemos nuestros cuerpos. ¿Por qué nuestro cuerpo? Porque es el cuerpo a través de quien el pecado se manifiesta.
y se da a conocer y se expresa. Cuando usted tiene odio contra alguien, eso está dentro del cuerpo, no está afuera. Cuando usted golpeó a alguien, es una manifestación de algo por dentro. Entonces el cuerpo, a través de quien el pecado se manifiesta y se da a conocer y se expresa. Todos los males que usted ve que se hicieron anoche en las calles y todo lo que pasó, fueron males, fueron hechos a través de alguien. ¿Aló? El cuerpo es el instrumento por el cual el diablo tiene y tuvo entrada en los seres humanos. Por eso es que el pecado entró al mundo por un hombre. Amén. Pablo nos dice, Pablo nos dice en Romanos 8:12. Mira lo que nos dice en Romanos 8:12. Así que, fíjate como Pablo siempre habla, así que hermano, en vista que de lo sucedido, de lo que te dije, de lo que conoces, en vista de algo que hablamos, hermanos, deudores somos. Ya no a la carne para que vivamos conforme a ella. ¿Aló? Sino el otro verso. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu, no Dios, no usted, no Dios, no él, si por el Espíritu nosotros hacemos morir, vamos a vivir. Pero eso lo hace usted. ¿Aló? Es usted que se niega a lo viejo para darle lugar a lo nuevo. Ahora aquí no está diciendo que por el Espíritu hagamos morir a las obras de a la carne. Está en un cuerpo, en nuestro cuerpo donde vivimos. Hay que hacer morir los malos hábitos del cuerpo para vivir. ¿Aló? Nosotros tenemos que estar envueltos en el hacer. Morir el pecado aquí, donde se quiere expresar y de donde se quiere dar a conocer. ¿Oh? Lamentablemente muchos cristianos, lamentablemente en esta generación que vivimos, coquetean y acarician el pecado. Le gusta coquetear, flirting with sin, you know. Hey. Lamentablemente. Pero Pablo aquí en el capítulo 12 nos vuelve a repetir, nos exhorta, nos ruega, nos apela. Ahora que hemos sido salvos, ¿cómo debemos de vivir en este mundo? Y mira lo que dice Romanos 12. Dice Romanos, así que hermanos, yo les ruego, y hasta dice por la misericordia, y hasta lo que apela a él, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo razonable de hacer. Pablo está hablando de algo específico, algo imperante en cuanto al uso de nuestro cuerpo, que lo usemos como instrumento ahora de justicia, del bien. No de injusticia, que se lo presentemos a Dios. Al nosotros negarnos para que a través del cuerpo cometamos pecado, como antes lo hacíamos, esta negación viene a ser un sacrificio vivo y santo. Y esto, es agradable a Dios. El negarte a pecar, toma ese momento porque no quiere ofender a Dios. Es negación, viene a ser un sacrificio vivo. Otra vez Romanos 8:13, fíjate, 8:13 dice, porque si vivimos, ¿ves? Conforme a la carne, vamos a morir. Mas si por el Espíritu hacemos morir, no la carne, usted no puede matar la carne, pero sí lo que produce, que son las obras de la carne. Ahora que somos salvos, que tenemos que estar comprometidos a hacer morir el pecado, mira lo que Pablo nos dice en el capítulo 6. Fíjate cómo Pablo nos habla, sabiendo esto, sabiendo, hermano, entendiendo, no siendo ignorante. Tenemos años oyendo eso muchos en las bancas de los templos y de las iglesias. Oiga, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, del cual tú has salido o estás saliendo, fue que
con Él, con mismo Cristo. ¿Para qué? El cuerpo de pecado no es este cuerpo, pero lo que está dentro, la naturaleza pecaminosa, está dentro de nosotros. ¿Y por qué usted cree que el diablo nos tienta? Porque sabe lo que hay. Pablo dijo, el pecado mora en mí. ¿Aló? Por eso viene, Él nos está crucificando con Él, para que el cuerpo de pecado sea ¿qué? No es destruir este cuerpo, destruir esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Se ha destruido a fin de que, como eso es lo que el pecado usa, ¿aló? Dice, a fin de que no sirvamos ya al pecado. ¿Aló? Miren, hermanos, miren el verso 12, lo repito. No reine, no reine, no reine pues, coma, el pecado en vuestro cuerpo. De modo que obedezca que la concupiscencia, los deseos que hay. ¿Me entienden, hermanos? Mire, eso es algo que viene. No hay tal cosa que libre albedrío. No me van a entender todavía. Ahora, la voluntad tiene su libertad, en cierto sentido. La voluntad. Pero la voluntad no puede hacer nada si la mente no se lo permite. ¿Cuántas veces usted tiene deseo de hacer mal? Pero la mente dice, la Biblia dice que no. Entonces te aguanta. Entonces la voluntad no está tan libre como pensamos, está sujeta a la mente. Y si la mente lo aprueba y lo quiere, le dice a la voluntad, go ahead. ¿Aló? Y tenemos que aprender esto. Porque en el mundo que vivimos ahorita dice aquí, en los versos, los vamos a leer, que dice, no te conforme a este siglo, porque si te conforma vas a vivir conformado con este siglo. Si no dice, transfórmate. ¿Aló? Si te conforma, no te transforma. ¿Aló? Pero eso lo dejamos para después. Entonces, de modo que no obedezca lo que siente hacer a la concupiscencia. Y el verso 13, o es ahí ya, está el 13 incluido. Ajá, aquí está. Ni tampoco presente tus miembros del cuerpo como instrumento para hacer mal, iniquidad, sino a lo contrario, preséntate a ti mismo a Dios como vivo de entre los muertos que estaba, y vuestros miembros como un instrumento ahora de la justicia de Dios. You got to do that. Lo contrario. Entonces tenemos que presentar este cuerpo que antes lo presentamos como un instrumento al pecado. Ahora ya no continuamos viviendo así, porque ese viejo hombre fue crucificado con Cristo. ¿Me oyeron? Entonces, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice Gálatas. Con Cristo, dice Pablo, yo ya estoy crucificado y ya no vivo yo. En otras palabras, él está hablando del hombre viejo, porque estaba vivo para decir eso. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo voy a vivir creyéndole en la fe de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean que ahora hay un estilo diferente de vivir. Pablo nos exhorta
a no seguir y continuar viviendo así en este mundo. Y si esto viene a ser una respuesta, y esto viene a ser una respuesta a Dios por su misericordia que Él tuvo de salvarnos. Por haber nos rescató de las tinieblas, nos perdonó nuestros pecados, hemos sido llamados, hemos sido justificados y estamos pasando por el proceso de santificación para finalmente llegar a la glorificación. Nosotros ahora debemos de responder todo lo que Él hizo en Cristo, viviendo una vida de santidad, porque para eso Él te escogió. Para eso te llamó, para eso te predestinó, para que viviéramos una vida totalmente diferente del mundo. Míralo aquí, Efesios capítulo 1. Según nos escogió en Él, ¿antes de qué? ¿Pero para qué? Santo y sin mancha de Él. Yo los escojo para que en el mundo que van a vivir, cuando ustedes vengan a mí, ustedes van a tener que vivir diferentes. Si van a seguir viviendo igual, pues ¿para qué? Entonces hay un estilo, hay una forma de vivir. Y este vivir cristiano viene a ser el ejercicio, la práctica, la experiencia de una, diga conmigo, transformación. Transformarnos. El que no se transforma es aquel que se conforma a seguir viviendo la misma vida que antes vivía. ¿Está conformado? ¿Ah? ¿Está conformado? Practicando lo que antes hacíamos, según Colosenses capítulo 3. Míralo aquí. Pablo le está hablando a los cristianos, a los que ya son salvos, a lo que le ha pasado, a lo que a ti te ha pasado. Pablo le está diciendo, ahora hay que hacer morir, pues, ¿qué? Lo celestial. No, lo terrenal que todavía está en nosotros. Se te presenta la ocasión de fornicar, pero ya eso tiene que morir. Decirle eso a un mundo que para ellos es un estilo de vida. ¿Aló? Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. ¿Y qué más sigue diciendo? Le está hablando a cristianos ya. ¿Qué más? ¿Qué más sigue diciendo? El otro verso. Cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos que andan en desobediencia. Tú quieres venir a la vida de obediencia. El otro verso, el 7, en los cuales vosotros también, no que andas, o si andas, debe de parar. Anduvistes en otros tiempos, cuando tú vivías en ella, cuando no se ha sido rescatado, salvo. Amén. ¿Qué sigue diciendo el verso 8 ahora? Pero ahora, ¿por qué ahora? Porque ahora tú has sido salvo, tú has sido rescatado, tú has sido perdonado, tú has sido justificado. Ahora se te ha dado la vida eterna. Ahora tú tienes algo por el cual vas a tener que vivir en un mundo de pecado. Ahorita hablamos después de eso. Mundo de pecado por el cual la ira viene, dejar estas cosas porque por ella viene la ira. Entonces hay que dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ven? Eso lo hace el cuerpo. ¿Qué más dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Con qué? Con lo que hacíamos. Hermano, usted entra en una vida de práctica, no del pecado, pero una vida de practicar la santidad, de ejercitarla, porque tú lo puedes hacer ahora, que la Biblia nos llama que somos santos, justificados y perdonados. Amén. Por eso es nuestro culto racional. Ahora razonamos. Es lo razonable que hay que hacer. Y luego
Dice, miren Efesios 4:22, ¿por qué? ¿Revestido de cuál hombre? El cual es conforme a quién? Del que lo creó. Este nuevo que nace de Dios. Usted nace de Dios. ¿Aló? De nuevo, otra vez, de otra simiente, de otra semilla, de otros genes. Lo de Dios no peca. Lo que peca lo viejo, lo nuestro, cuando volvemos. ¿Aló? Ese se va se va haciendo nuevo cada día hasta que llega al conocimiento pleno. El viejo va menguando y va muriendo. Entonces, hermanos, mire Efesios 4:22. ¿Por qué? Porque en cuanto, hermano, repite, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate de ese hombre viejo, porque está dañado, está viciado, malogrado. Not good. Hay que quitárnoslo en este proceso. Y cuando digo hombre viejo, hablo de la mujer vieja. Conforme a los deseos que engañosos, deseos engañosos. Mira el verso 23. Y una vez que haces, hermano, y renuévate. Pero no vas a renovar el viejo. ¿O who wants to do that? ¿Quién quiere renovar? Digo, si usted era uno de esos, ese viejo borracho, ahí todo vomitado, tirado en el suelo. ¿Usted quiere renovar ese? El malicioso, el maldiciente, el adúltero. Y usted, yo no quiero, yo hermano, yo me convertí a los 19 años, pero yo era, ¿usted cree que yo era un santo? Pobrecito ustedes. Renuévate en el espíritu de tu. It's the mind that's going now to say to the will, hey, hold on. Ya no sigamos pecando hasta la misma muerte. No. Fíjate, y la cosa dice hasta la misma muerte. Oiga, eso es bien diabólico, hermano. Digamos por un tiempecito. Pero dice hasta la misma muerte. No, hombre, qué equivocado está el mundo. Y equivocado oyendo esas palabras. Ay, se gozaban. Hasta la misma muerte. Sigamos hasta la misma muerte. Oiga. ¡Qué ignorancia! Entonces, hermanos, el verso 24. Vístete del nuevo. Porque ahorita dijimos que será conforme según Dios. Según creado en Dios la justicia, la santidad y la verdad. Y luego el 25. Por lo cual, fíjate, desechando ya. Eso lo hacemos nosotros. La mentira, vamos a hablar verdad cada uno con el prójimo, porque ahora ya somos miembros de un mismo cuerpo. Mira, hermanos, ejercitando estas cosas, practicando, se va produciendo en nosotros una transformación. ¿Usted está esperando llegar al cielo para transformarte? No, usted comienza ahora desde que te convierte. Comienza a transformarte, comienza a dejar, ya eso es una transformación que se está operando en ti. Amén. Entonces, óigame bien, vamos pasando por ese proceso. Si te conforma, porque ahorita dice Pablo, no os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, este sistema, donde todo el mundo, no, pues todo el mundo anda haciendo eso, no, pues así vive la gente, hermano, no, pues así se viste la gente, así, la gente, no te conformes si es malo. ¿No dice así la Biblia? Porque si te conforma, no te va a transformar a lo que Dios te ha llamado hacer. Entonces, hermanos, la Biblia dice en Gálatas 5:16, míralo aquí. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos que tú sabes que son de la carne. Pero ¿a quién se le pide eso? Al ser humano.
Eso no se lo pide a los animales, ni a los árboles, a los seres humanos. Y cuando hablo de carne, no es aquella que compramos en la carnicería. Tampoco la carne no es este cuerpo que tenemos, sino que es aquella naturaleza pecaminosa que tú sabes cuál es cuando comienzas a pensar mal. La concupiscencia que usa este cuerpo para operar y darse a conocer. ¿Me están entendiendo? Ok. Santiago dice 1:15. Entonces la concupiscencia, fíjate, la concupiscencia, después que ha concebido, no hay otra cosa que dar a luz. El pecado. Y luego el pecado, siendo consumado, da luz ¿qué? Muerte espiritual. Después viene la física, porque usted cuando gente peca no cae muerto, pero ya está muerto a la vida espiritual. Entonces, hermano, ya estoy para terminar. Nota, Pablo dice que ahora, no dice ahora, sino Romanos 12:1, aquí es donde quiero caer, 12:1. Así que, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto, es lo razonable que hagamos. Es 4 cosas que quiero terminar y tenemos que considerar en estos versos, 4 características, y la primera es, dice que presentemos nuestros cuerpos, diga, sacrificio. Sacrificio es un sacrificio. Vivir en santidad es un sacrificio. ¿No es así? Esta es una palabra rara hoy en día y desconocida en la iglesia. Nadie quiere sacrificarse por aquel que se sacrificó en la cruz por nosotros, que llevó el pecado de todos nosotros. No hay muchos cristianos que se quieren, no, es que yo, estoy muy cansado, no, es que mire, no hay muchos cristianos hoy que se quieren sacrificar. Y óyeme bien, esta palabra rara, desconocida, poco practicada en la vida de los cristianos de hoy en día, es algo anticuado, eso de sacrificio. O sea, no old fashion. Sacrificarnos por Cristo, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Ay, hermano. La cruz no es lo que algunos cargan fuera en un cuello. Algo metal, de oro, de plata. No estoy hablando en contra de eso. Estoy diciendo que esa no es la cruz que la Biblia habla. Porque la cruz no es por afuera que se vea. La cruz es por dentro. Donde crucificamos esos deseos y esas pasiones que a veces el cristiano tiene. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Esa cruz dentro de nosotros. Pero no se lleva por dentro, lo cual es sacrificio. Pablo no dijo que con Cristo llevo la cruz colgada en mí. No, él dijo, con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, porque él dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, crucifíquese, tome su cruz y sígame cada día. Y ahora nos ha tocado en esta generación hablarte la verdad, bíblicamente. Corintios 1:18 dice de esta manera, ya estoy para terminar. Corintios 1:18 dice, con Cristo, no, Corintios, deja 2:20, la otra que sigue, está bien. Porque la palabra de la cruz para la gente es una locura. Hermano, ahí está metido en los domingos y cantando. Usted está loco. Yo tengo mi Bulls game, hermano. San Francisco está jugando hoy y la gente con su bandera. Yo no estoy en contra de. A mí me gusta el deporte, además que yo lo grabo. Y ahorita voy, me pongo unas chanclas cómodas con un vaso de té frío en mi casa y veo lo que ya pasó. Pues yo no tengo que salir con una bandera colgando y sacrificar cosas. ¿Aló? Bueno, no me meto en el soccer porque es lo mismo.
Pero, porque no se lleva la cruz por dentro. Pablo dijo otra vez el verso 18, se me fue un poco la onda. Es una locura, pero ¿a quién es una locura? A los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Amén. Vencemos, amén, con el poder de la cruz que está en nosotros. Lamentablemente yo por muchos años he visto cristianos que viven una vida sin cruz. Y como resultado viven una vida sin poder. No power en sus vidas. Porque la cruz es poder de Dios. Fue la cruz donde Cristo venció el pecado, la muerte, la enfermedad, la maldición y al mismo diablo en la cruz. Pero el cristiano contemporáneo de hoy habla de cruces, hablarle de cruces, de negarse a sí mismo, sacrificarse por Cristo. Entonces dicen, ¿qué es eso? What's that? Y como no existe la cruz, no existe el poder en sus vidas. La tenemos como un símbolo en la iglesia a veces. Aquí no hay cruces. Usted no ha visto cruz aquí. ¿Me oyeron? No estamos condenando a los que ponen cruces. Pues la cruz no es afuera. La cruz es adentro de nosotros. Tenerla como un símbolo en las iglesias, en los hospitales, en los cementerios, en las casas, como algo que me libre, que me proteja. A veces lo tenemos como una pata de conejo, como, ¿me entiende? Para suerte, un azabache colgando, qué sé yo. Pero no como un estilo del vivir. Cristo en su cruz se entregó por sacrificio. Pero en la nuestra de hoy no existe entrega, no hay sacrificio. El Cristo que se entrega en sacrificio para nuestro beneficio, nosotros lo entregamos a Él para nuestro beneficio. Lo que la cruz es un lugar de sacrificio, lugar de muerte. Cuando Jesús dijo que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, él está diciendo, I'm talking about dying. Estoy hablando de morir. Hello. Una vida vieja. Morir a tus ambiciones, que no son buenas, deseos, tus sueños, tu voluntad para hacer la de Él. Si tú cargas la cruz, mira, si tú cargas la cruz adentro, mira lo que te voy a decir. Si tú cargas la cruz te va a cargar a ti. Tus dolores, tus sufrimientos, tus penas, tu tristeza, tus amarguras. La cruz te carga a ti, dice, tráeme todo eso a mí. Cuando te entregas a Él. ¿Aló? Ven con lo que, pero ven a Él a la cruz. Tus angustias, tu tristeza, tus debilidades, tus pecados. Ahora, entiéndame aquí. Pablo no está diciendo que no hagamos sacrificio, por favor. No. Hay que aclarar. En este caso, no le está diciendo aquí como tampoco que no te sacrifiques. No. Lo que él está diciendo es que tú y yo somos el sacrificio. ¿Me oyen? Que te entregue a ti mismo todo tu cuerpo. Entrégate a Él como el sacrificio. No que no te sacrifiques en ayudar a nadie. Pero lo que Él está diciendo ahora, que nos presentemos nosotros como el sacrificio vivo para nuestro Dios. Mira. Romanos 12:1. Así que, hermano, les ruego, por la misericordia de Dios, que se presenten sus cuerpos, ustedes mismos, santos,
y agradable a Dios, que es lo racional. Lo racional. Y esto no está pidiendo que hagamos, sino que nosotros seamos el sacrificio. Él te quiere a ti. Y yo quiero hoy terminar. Y Donaldo va a venir y vamos a cantar un canto que debe de salir rapidito, que debe salir, si no se lo canto yo, antes que lleguen ellos. Entonces, tenemos que entender esto, hermano, lo que estamos cantando, porque ese canto fue hecho en base y en fin a lo que yo le estoy hablando, por favor. Amén. Sin que don't get disturbed, levántese en reverencia a Dios. Y vamos a cantar este canto, porque de veras lo queremos cantar de nuestro corazón. Aleluya. Bendito Dios. Haga de ese canto su vida, porque lo cantamos muchas veces, pero ahora lo vamos a entender al cantarlo. Amén. Oh, 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 oh. Aquí estoy. Oh. Te ofrezco todo lo que soy. Sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estamos, hermanos. Amén. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Qué gran verdad, en base a lo que Dios ha hecho, siendo que en vista de que Pablo nos ruega, hermanos, que nos presentemos. Y eso es racional, eso es normal. Sería irracional que no lo hagamos.
vivamos. Ya no cómo escapar de este mundo, no, ahora cómo vivir en Él, entregado a Él. Y es un sacrificio. Es un sacrificio. Amén. Mientras lo cantamos una vez más, somos despedidos. Siempre esperamos aquí para orar por aquellos que necesitamos oración. Amén. Eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré.